como troglobiontes o estigobiontes. Ahorita les voy a explicar qué significa troglobionte y qué significa estigobionte. Pero bueno, lo que tenemos aquí en nuestra pantalla es uno de mis animales favoritos. Su nombre científico es Proteus anguinus. Su nombre común es olm, así como lo escuchan, o el olm. Lo pueden buscar. Vive en el karst dinárico. ¿Qué es esto? Es una zona de cuevas que se encuentra en la región dinárica de Europa, que está entre Eslovenia y Croacia, y habita las cuevas de este lugar. El animalito es fascinante por muchas razones. Ya pudieron ellas, pero tiene todavía secretos e historias que contarnos. Fíjense que durante la Edad Media, la gente en esta zona y en muchas partes de Europa y en algunas otras partes del mundo incluso, creían fervientemente en la existencia de dragones. En la zona de Eslovenia y Croacia, pues también imagínense en la Edad Media cuando alguien decía, no, es que al abuelito del no sé quién, del pueblo de al lado, se lo llevó un dragón. Y pues todos asustados, asombrados lo creían. Y alguien podría pensar, bueno, pero ¿dónde viven los dragones? Y alguien le podría haber comentado en aquel entonces que pues los dragones viven en cuevas lejanas. Y este lugar está lleno de cuevas. Entonces, pues era muy factible para las personas en estos lugares pensar que los dragones viven en las cuevas. Y ellos tenían sus respuestas en la época de lluvias, porque a veces cuando llovía muy fuerte, estos animalitos podrían salir en las crecidas de agua de las cuevas y llegar hasta fuera de ellas y la gente los podría ver y ellos tendrían su prueba. Mira, aquí está la larva de los dragones. Entonces los dragones son reales. Y pues por mucho tiempo a este animal se le consideró eso, las larvas de los dragones. Su historia es muy emocionante porque pues hace más de 300 años comienza el estudio científico de estos animales y en esta región los científicos de las es un animal de cuevas que puede pasar hasta 8 años sin comer. Yo cuando leí esto no lo creí, dije, no, ¿cómo un animal puede pasar 8 años sin comer? Pero bueno, se han hecho estudios al respecto y puede pasar muchísimo tiempo sin comer. Ellos viven en lugares sin mucha energía, sin mucho alimento y tienen que ser verdaderos supervivientes para poder lograr habitar en estos sitios. Cuando esta especie, que su nombre científico es muy interesante, Proteus, era un dios griego, mitad hombre y mitad pez, que nunca nos iba a decir ninguna mentira. Era muy difícil sacarle alguna palabra, pero nunca nos iba a mentir. Y a mí me parece que el Proteus es lo mismo, porque gracias a él hemos aprendido muchas verdades y muchas cosas de los animales que viven dentro de las cuevas en todo el planeta. Y bueno, cuando los científicos se enteran de la existencia de este animalito, pues se emocionan todos. Todos querían uno en su colección, todos querían tener al olm en la colección de la universidad o del zoológico, en todos lados. Pero en ese momento la gente local como que le cayó el 20 y dijeron, no, espérense, hemos visto muy pocos. Si se llevan estos animales de aquí, pues tal vez nos quedemos sin ellos y son muy importantes porque han llamado tanta la atención y porque son muy interesantes. Y entonces decidieron proteger al olm y lo cual fue la decisión más correcta que pudieron haber tomado. ¿Por qué? Porque cuando ellos decidieron proteger a esta especie, sin darse cuenta, estaban protegiendo también las cuevas en donde vivía. Y sin darse cuenta, estaban protegiendo el agua de estos lugares, que es gracias a la cual viven todas las personas en esta región. Y bueno, pues entonces se volvió muy famoso el Proteus o el olm, al grado que hace algunos años, no mucho, este animalito salía en las monedas de 10 stotinovs en el país de Eslovenia. Antes de que llegara el euro a este país, el olm salía en la moneda de 10 stotinov.
Y bueno, ¿por qué les cuento todo esto del Proteus? Que después, a ver si pueden buscar más información, porque de verdad que es un animal sumamente interesante. Bueno, pues la charla del día de hoy habla sobre pues, prácticas no extractivas, pero para eso y de esto que les voy a platicar necesitamos tener un contexto mayor, saber un poquito más de las cuevas. Las cuevas, que son lugares que a mí me fascinan, pues son lugares poco conocidos, que sin embargo en México tenemos una gran e importante representación de estos entornos subterráneos. Entonces, vamos a comenzar y vamos a explorar un poquito sobre las cuevas del mundo y las cuevas de México. Vamos a hablar primero de algo que se conoce como cuevas turísticas. Este es un concepto que en México apenas está permeando. Sin embargo, ya lo hemos llevado a cabo el turismo en las cuevas desde hace mucho tiempo, en algunas de ellas, pero en otros lugares del mundo tiene historia más grande, más compleja, más antigua. Esta cueva que ustedes ven aquí con un trenecito, ahorita les voy a platicar de esa, pero fíjense también que tiene candelabros y tiene luces. Es una cueva muy interesante en la cual pude estar, pero no me voy a adelantar todavía. Vamos a hablar un poquito de estas cuevas. En inglés a las cuevas turísticas les llaman show cave y es un término utilizado en muchas partes del mundo, aunque varía dependiendo de la región. Y bueno, cuando tenemos registrado en la historia la primera vez que las personas entran a las cuevas a algo como hacer turismo, es decir, no a vivir como en la época de hielo, o no a esconderse, o no a sacar minerales, sino meramente a utilizarlas como algo recreativo. Y esta imagen que les estoy mostrando es, bueno, mucho más reciente de la historia que les voy a contar, pero ilustra una cueva muy interesante que está en Italia. Esta cueva se llama la Cueva del Perro Muerto. Y conocemos esta cueva desde escritos de Plinio el Viejo en el año 77 al 79 más o menos antes de Cristo. ¿Qué pasa en esta cueva? ¿Qué pasaba en esta cueva? Fíjense, la gente entraba aquí a esta cueva y algunas personas llegaron a entrar con su perrito. El perrito adentro de la cueva de pronto empezaba a respirar de una manera muy extraña y se desmayaba, pero a las personas no les pasaba nada. Y esto se convirtió en un atractivo donde la gente iba a ver cómo los perros se desmayaban en la cueva y no le pasaba nada a las personas. Entonces a esta cueva le llaman la cueva del perro muerto o la cueva de los perros. ¿Qué pasaba realmente en este lugar? Pues que en algunas cuevas, no en todas, pero en algunas, se pueden concentrar gases en la parte baja de la cueva, gases como el metano o el dióxido de carbono, que permanecen en una parte baja de la cueva. Estos gases pues son tóxicos, intoxican las células de los seres vivos y entonces cuando entraba una persona a esta cueva con su perrito, pues el perrito pobre se quedaba sin oxígeno y se desmayaba y la gente pues no le pasaba nada porque estaban arriba donde se había oxígeno. Y entonces a veces sacaban este perrito, al pobre perro, lo metían en un lago que estaba cerca que reviviera y luego lo regresaban a la cueva pues para volver a hacer su show y que la gente fuera a ver esta curiosidad de la naturaleza. Entonces, bueno, el registro de cuevas turísticas lo tenemos desde hace muchos, muchos años, tristemente para los pobres perritos, que no creo que todos hayan sobrevivido, pero bueno. Esta cueva que les estoy mostrando ya tiene un registro más para acá, tan antiguo como el del Plinio el Viejo, pero esta cueva se encuentra en China, en una zona cárstica al sur de China que se llama Guilin, que tiene frontera con Vietnam. Y bueno, en esta cueva se han encontrado grafitis desde hace, a ver, por aquí lo puse, se han encontrado 70 inscripciones escritas, grafitis, en tinta, que pueden datar hasta el año 792, lo cual corresponde a la dinastía Tang. En estos grafitis, pues, se dan cuenta los historiadores que la gente, pues, no entraba a esto, no entraba a vivir ahí, no entraba a extraer nada, sino simplemente entraban para conocer esta cueva y dejaban cuenta de ello en los grafitis que ponían en la roca. Más para acá, ahora sí entramos a la cueva que les mostré al principio, donde había un trenecito, y esta cueva es la cueva de Postojna. Esta cueva se encuentra en el país de Eslovenia. ¿Recuerdan Eslovenia? Es donde vive el Proteus. El Proteus o el Olm vive entre Eslovenia y Croacia, en el Kars dinárico. Y la cueva de Postojna Jama
esloveno, en idiomas de los Balcanes, llama significa cueva. Entonces esta es la cueva de Postojna, Postojna Jama. Y en esta cueva tenemos conocimiento que desde el año 1213, estamos hablando de la Edad Media, la gente entraba a este lugar con antorchas a pues algo así como hacer turismo dentro de la cueva, es decir, entraban de manera recreativa a este lugar. Es decir, que en Europa es una de las cuevas más antiguas que son visitadas por la gente de manera recreativa, cuevas turísticas. Esta cueva es muy interesante porque un poco más adelante en la Edad Media tiene un castillo en otra parte de la cueva. Este castillo se llama el Castillo de Predjama y como ustedes pueden ver ahí, este castillo está incrustado en la entrada de la cueva. Tiene una historia súper interesante donde fue sitiado por mucho tiempo y los sitiadores decían, se les va a acabar la comida y les vamos a ganar. Pero pasaron meses y meses y nunca se les acabó la comida. Lo que los sitiadores no sabían es que la gente que habitaba el castillo de Predjama se metía en la cueva, salía por otro lado, iba por comida y regresaba, de tal manera que pudieron sostener el asedio y pues vencieron a las personas que estaban asediando este lugar. Entonces, tiene historias bien interesantes. La verdad, las cuevas, yo podría pasarme horas aquí hablando de ellas porque son lugares fascinantes. Y bueno, ya pasando un poquito más para acá, como sé que tenemos gente en línea y no podemos interactuar tan dinámicamente, pues les quería preguntar si alguien sabe dónde es esta imagen. Les voy a dejar 5 segundos para que lo piensen. 5, 4, 3, 2, 1. Tal vez alguien tenga la respuesta, pero si no la tienen, yo les voy a contar. Esta es una escena de una película muy famosa que acostumbramos pasar en México en Día de Muertos, que se llama la película de Macario. Y esta es una de las escenas más impresionantes donde Macario visita al diablo en la cueva, que además estos lugares siempre han sido tan misteriosos que la gente al respecto de las cuevas, pero finalmente son ecosistemas de nuestro planeta. Y aquí en esta escena de Macario, pues pusieron más de 20,000, perdón, más de 2,000, creo, no recuerdo si 2,000 o 20,000, pero bueno, fueron miles de velas para hacer esta imagen. No había edición por computadora, tenía que ser reales. Imagínense la cueva con miles de velas y haciendo esta escena que a mí me parece fascinante. Y esto lo hicieron en las grutas de Cacahuamilpa, que pues podríamos pensar en ella como la primera cueva turística que tuvimos en México. Seguramente muchos de ustedes han visitado estas enormes grutas que se encuentran en el estado de Guerrero, que tienen historias de un explorador que murió ahí, que la gente encuentra formas en sus estructuras y les ponen nombres, y que bueno, pues finalmente alguien paga dinero para ir a estos lugares y se vuelve pues una empresa, un negocio. El turismo en las cuevas, aunque poca gente lo sabe, genera una cantidad enorme de dinero alrededor del mundo. Existen al menos 500 cuevas principales, es decir, registradas, con más de 50,000 visitantes al año y tienen más de 250 millones de visitantes que pagan cada año la entrada a estas cuevas para visitarlas. Las cuevas turísticas son actualmente uno de los objetos geoturísticos más importantes en todo el mundo y representan un importante recurso económico para muchos de los países aún en desarrollo. A este punto quería llegar. Hay algo que existe en el mundo que se conoce como geoturismo y que, bueno, pues genera muchas divisas a nivel mundial. Este texto lo saqué de un artículo del 2000, hace 22 años. Ya hay muchas cosas más actualizadas, pero pues están los números y se habla de billones de dólares a nivel mundial en cuevas turísticas. En México tenemos cada vez más cuevas turísticas y ahorita voy a hablar un poco de ellas. Antes de seguir, quiero decirles que incluso hay una asociación internacional de cuevas turísticas, así se llama, International Show Caves Association. Y el 2021 y parte del 2022 fueron ambos el año internacional de las cuevas y el karst en todo el mundo por la UNESCO. Poco a poco estamos volteando a ver estos impresionantes e interesantes
ecosistemas que son como lugares de sueño, como lugares idílicos de fantasía que existen en nuestro planeta y son reales. Pero vamos a entender en este contexto que es una cueva. Aquí me voy a ir un poquito rápido para no entrar en tanto tecnicismo, pero pues quisiera que fueran teniendo también este contexto. Hay muchas formas de definir una cueva, sin embargo, hay una serie de puntos que a mí me parecen pues muy sencillos de entender y que nos representan a la mayoría de las cuevas. De entrada, una cueva es un vacío natural en el suelo. Es decir, si lo hacemos nosotros como una mina, no es una cueva. Tiene que ser un vacío natural. Específicamente un espacio lo suficientemente grande para que un humano pueda entrar. Es decir, si yo no quepo en una cueva, bueno, si alguien más pequeño que yo no cabe en una cueva, no es una cueva. Ahí reciben otros nombres como microcuevas o microcavernas. Pero si cabe una persona, pues puede ser hasta el tamaño que sea, como la imagen que les estoy poniendo aquí y que quienes estén viendo esto en computadora pueden ver en la parte bajo a la derecha, ahí tenemos algunas personas, tan solo para que alcancen a dimensionar el tamaño de esta gran cueva que está en Asia. Entonces, una cueva o caverna es un vacío natural en el suelo, específicamente un espacio lo suficientemente grande para que un ser humano pueda entrar. Hay tipos de cuevas diferentes. Eso pocas veces nos lo preguntamos, ¿no? Para la mayoría de la gente una cueva es una cueva y se acabó. Pero tenemos diferentes tipos de cuevas. Tenemos cuevas de hielo, tenemos cuevas formadas por el golpeteo incesante del aire o del mar, tenemos tubos de lava, tenemos cuevas de fractura y de talus, y tenemos a las cuevas de disolución. Las cuevas de disolución son más del 90% de las cuevas que hay en el mundo y las encontramos en disolución de diferentes rocas y minerales como tiza, dolomita, mármol, sal, yeso y otras. Les voy a enseñar fotografías de cada una de estas para que no solo se las imaginen, sino que también las vean. Y comenzamos con las cuevas de hielo. Estas, por supuesto, están en los polos principalmente, pero en México tuvimos hasta hace poco algunas cuevas chiquitas de hielo en los glaciares del Iztaccíhuatl. Desafortunadamente, por el cambio climático y el calentamiento global, ya perdimos estas cuevas para siempre y también estamos por perder los glaciares tropicales que hay en nuestro país. Así que si alguien quiere visitar los volcanes con nieve, les invito a que lo hagan porque no sabemos por cuánto tiempo lo logremos hacer. Y bueno, estos lugares cuando se deshielan y el agua corre por ellos, se forman cuevas de hielo, son fascinantes. Pero por otro lado tenemos también cuevas hechas por el mar. Aquí tenemos una foto que muchos de ustedes conocen, tal vez algunos de ustedes hayan llegado a este lugar. Son las Islas Marietas en México. Y aquí vemos una cueva que fue formada por el golpeteo del mar en un tipo de roca particular. Tenemos tubos de lava. En México tenemos algunos de los tubos de lava más grandes del continente americano. Tenemos en la Ciudad de México, tenemos en Morelos, tenemos en Veracruz, tenemos en varios lugares y son cuevas también fascinantes. Tenemos cuevas de talus, que son las menos conocidas. Básicamente caen grandes bloques y se forman huecos en medio donde cabe una persona y donde parecemos como hormiguitas en grava, y esas se llaman cuevas de talus. Y hay algunas que se ocasionan por movimientos tectónicos, que son las cuevas de fractura. Entonces, pues tenemos cuevas diferentes y esta preciosura que ustedes ven aquí, que es una cueva turística en Quintana Roo y que se llama Río Secreto, es una cueva de disolución. Ahí tenemos los diferentes tipos de cuevas. Esta, que es muy parecida a la anterior, es una cueva de disolución también, pero esta no se hizo en roca caliza. Esta se hizo en un tipo de roca que se llama dolomita, que es una roca sedimentaria que actúa de la misma forma al contacto con el agua como la roca caliza y que se forman estas cuevas de dolomita. Tenemos cuevas de tiza o yeso, como la que ven aquí. Tenemos cuevas de mármol, como esta que está en Chile, en una laguna. Tenemos cuevas de sal en algunas partes del mundo. Y bueno, esta es una cueva diferente que tenemos en nuestro país con unos cristales de yeso fascinantes e increíbles. A mí me ha tocado visitar este lugar, que es la cueva de los cristales gigantes de Naica en el estado de Chihuahua. La mayoría de las cuevas en el mundo se forman como cuevas de disolución, ya se los comenté. Para que haya disolución necesitamos un tipo de roca especial que se llama roca caliza, la cual está formada de carbonato de calcio
y nuestro país tiene el 20% de su territorio conformado de carbonato de calcio. Todo lo que ustedes ven aquí en color naranjita, ocre, café o como le quieran llamar, es el carbonato de calcio, la caliza expuesta en nuestro país. Como pueden ustedes ver, en la Sierra Madre Oriental tenemos muchos lugares de roca caliza. En el norte, si ustedes van a Monterrey, van a ver unas rocas impresionantes afuera de la ciudad de Monterrey. Todo eso es caliza. En las sierras de Oaxaca, de Puebla, toda la zona de la Lacandona y toda la península de Yucatán están formados de roca caliza, lo cual nos da un gran potencial para la formación de cuevas. ¿Y cómo se forman las cuevas en la roca caliza? Les voy a mostrar este gráfico de los cenotes, cuevas y cavernas de la península de Yucatán, donde tenemos roca caliza que nació en el fondo del mar, bueno, no nació, se formó en el fondo del mar y que por movimientos de la corteza terrestre queda expuesta sobre el nivel del mar. Cada vez que la roca caliza queda expuesta sobre el nivel del mar, comienza un proceso muy interesante de disolución. ¿Qué significa esto? Que cada vez que llueve sobre la roca caliza, la roca se disuelve. La roca caliza es básica, el agua de lluvia tiene un poquito de acidez por el CO2 que tiene la atmósfera, y esta combinación de ácido y base hacen que la roca caliza se disuelva. Es por eso que en todos los lugares donde hay roca caliza, cada día que llueve, la roca se disuelve formando estas cavidades subterráneas que conocemos como cuevas. Entonces, ahí está, carbonato de calcio, CaCO3, tenemos la lluvia cayendo, disolviendo la roca y llegando al manto acuífero y dirigiéndose en su camino al mar. Y por lo menos en la península de Yucatán, que es donde yo vivo, tenemos una gran variedad de cuevas, cenotes y cavernas, todas estas formadas por el proceso de karstificación o calcificación. Y bueno, que dan lugar a lugares increíbles y fascinantes, como esta, la pongo de nuevo porque me gusta mucho, es una foto de un amigo que se llama Ramón Hernández, en la cueva de Río Secreto. Las cuevas, yo siempre digo que tienen 5 tesoros, no son tesoros como los de los piratas, son mucho más importantes e impresionantes. Las cuevas generalmente tienen tesoros arqueológicos. Si pensamos en la humanidad, nosotros hemos vivido más tiempo en las cuevas que en casas y edificios. Las cuevas son nuestra casa, nuestro hogar, el hogar de la humanidad. Siempre en todos los sitios donde hubo cuevas, los seres humanos ocupamos esos sitios. Donde no había cuevas, pues hacíamos iglús, hacíamos tipis, hacíamos otras cosas, pero donde había cuevas eran nuestra casa. De tal manera que las cuevas alrededor del mundo tienen vestigios arqueológicos y son importantes en la cultura de las grandes civilizaciones. Rómulo y Remo fueron amamantados por una cueva, Zeus, más bien la esposa de Cronos escondió a Zeus en una cueva. Aztlán Chicomostoc significa el lugar de las 7 cuevas, de donde provienen las tribus nahuatlacas. Está el Xibalbá, que es el inframundo maya. Fíjense bien, y casi en cada gran cultura del mundo las cuevas tienen un papel muy importante. Entonces encontramos lugares fascinantes como este altar que hallamos en la ciudad de Playa del Carmen, adentro de una cueva. Este fue un hallazgo de mi grupo de exploración que se llama Cenotes Urbanos, del Círculo Espeleológico del Mayab. Y bueno, pues encontramos estos lugares fascinantes. Pero también las formaciones geológicas dentro de la cueva son increíblemente importantes para conocer el clima en el pasado y hacer supuestos, hacer modelos del clima en el mundo al futuro con las tendencias que tenemos actualmente. Entonces, las cuevas son laboratorios de geología sumamente importantes. También en las cuevas encontramos restos de animales de la edad de hielo. Esta imagen también es una cueva de Playa del Carmen, y en esta cueva encontramos huesos de caballos del Pleistoceno, de la edad de hielo. En las cuevas de México hemos encontrado restos de la fauna, de la megafauna que habitó el país hace poco más de 10,000 años, bueno, es mucho más de 10,000 años, o al menos 10,000 años. Y en la península de Yucatán, por ejemplo, muchos de esos restos se preservan en las cuevas, pero también en otras cuevas del país tenemos esto. Entonces, las cuevas también nos brindan excelsos registros paleontológicos. Pero también otro tesoro, el más importante del que estamos hablando el día de hoy de las cuevas, son su fauna. Yo hice un listado en la península de Yucatán donde encontré que al menos 980 especies
de animales dependen directa o indirectamente de las cuevas, algunos con adaptaciones increíbles como esta cochinilla ciega, que es endémica de la península de Yucatán, o como este camarón ciego, o como el remipedio, que son unos crustáceos interesantísimos que viven en la península de Yucatán. Pero también tenemos nuestros peces ciegos, como la dama blanca o la anguila ciega, que es, siempre digo, he dicho, digna de una película de Guillermo del Toro. Y el quinto tesoro, que es el más importante de todos, pues es el agua. Como hemos contaminado ya todos nuestros lagos y prácticamente todos nuestros ríos, el 25% de la población mundial, un cuarto de la población del planeta, más de, ya saben que acabamos de llegar a 8.000 millones de seres humanos, pues imagínense, un cuarto de esa población depende directamente de los acuíferos kársticos, de los acuíferos donde hay cuevas. Y en la península de Yucatán vivimos sobre nuestro acuífero, que es uno de los más grandes de México y es uno de los últimos acuíferos bien conservados y que tienen salud. Así que debemos cuidarlos como el tesoro que son. Y sin embargo, pues los descuidamos mucho. Yo, desafortunadamente, en todas las exploraciones que realizamos en la península de Yucatán, en muchos lugares encontramos contaminación terrible en los cenotes, donde por supuesto que ya no pueden habitar los animales fascinantes como los troglobiontes y estigobiontes que deberían estar en estos lugares. Y más allá de la afectación directa a las cuevas, pues estamos afectando también los ecosistemas, que todos dependen, todos están integrados, por ejemplo, en la península de Yucatán, con los grandes fraccionamientos inmobiliarios, con los hoteles, con el Tren Maya y todo lo que está sucediendo, pues estamos afectando directamente a las cuevas y los ecosistemas que trabajan en equipo y que están interconectados y que nos dan salud ecosistémica y por ende salud humana y por ende salud económica. Entonces, así como este planeta, deberíamos ya voltear a cuidar todos estos ecosistemas en lugar de estar destruyéndolos de la manera que lo hemos venido haciendo las últimas décadas. Ya estamos por terminar y recuerda de la cueva de Pustoynayama, donde vivía el Proteus, el Olm, este animalito que les hablé al principio. Pues fíjense que una forma no extractiva que utilizan en esta cueva particularmente, que a mí me llamó mucho la atención, fue un museo vivo dentro de la cueva. Dentro de la cueva de Pustoynayama se establecieron peceras, terrarios y acuarios que contienen a la fauna que existe en esa cueva y que gracias a esto la gente puede conocer a estos fascinantes seres en su entorno y que además le brindan, al estar ahí dentro, pues las condiciones necesarias para que estos animales sigan viviendo, como la temperatura, la humedad, incluso el agua, por ejemplo, en estas peceras, en estos acuarios donde tienen a los proteus y la gente los puede ver, pues tienen el agua directamente del acuífero de la cueva, entonces no tienen que hacer muchos procesos para ponerla en condiciones y purificarla, de tal manera que la gente que va a este lugar, pues puede conocer de manera directa a estos animales. Ahí están las instalaciones. Hay que tener mucho cuidado en las instalaciones de las cuevas, ya que son lugares sumamente frágiles. También hay una comisión de la Unión Internacional de Espeleología que habla de materiales. Nos dicen qué podemos poner en las cuevas y qué no debemos poner en las cuevas, porque hay ciertos materiales que afectan al entorno de las cuevas. Las luces no deben estar prendidas todo el tiempo y la temperatura. Hay muchas cosas que se tienen que ver, pero que finalmente pues estamos avanzando en el conocimiento de las cuevas y algunas de ellas pues podrían funcionar más bien como museos vivos para que la gente conozca y voltee a ver este mundo subterráneo. Les estoy dando una gran idea, y no les estoy cobrando nada. Así que si alguno de ustedes hace algo de esto, me ponen en el crédito. Pero la verdad me da gusto compartir esto con ustedes porque yo abogo mucho porque se conozca el mundo subterráneo de México. Tenemos una maravilla bajo nuestros pies y pocas veces volteamos a verlo. Y más allá de eso, lo estamos destruyendo y contaminando de una manera terrible. Es por eso que yo lanzo estas ideas al viento y ojalá alguien las pueda retomar para hacer lo correcto y que entre todos y todas podamos voltear a ver estos ecosistemas olvidados que son nuestras cuevas en México. Tenemos más de 11,000 cuevas en el país hasta el momento y estamos seguros que eso tal vez pueda representar tan solo el 10% de lo que hay en nuestro país.
tenemos la cueva más profunda del hemisferio occidental, tenemos la cueva inundada más grande del mundo, tenemos Nike. Ahorita les voy a enseñar algunos lugares. De hecho, lo que sigue, ya para terminar la charla, les voy a dar un paseo rápido por las bellezas naturales que tenemos en México, kársticas, que seguramente ustedes ya estuvieron en alguna de ellas y jamás pensaron en que se trataba de roca caliza, de un fenómeno kárstico o que tienen que ver o estén asociados con las cuevas. Entonces, para terminar esta charla, vamos a dar un paseo rápido por las bellezas que existen en nuestro país gracias a los entornos kársticos de roca caliza, y van a ver que seguramente van a decir, yo estuve ahí, pero que tal vez no habían tomado en cuenta que se trata de estos lugares. Tenemos el sótano de las golondrinas en San Luis Potosí, un fenómeno increíble que a mí me tocó bajarlo ya, 376 metros de caída libre, 512 metros de profundidad, y que es un coloso de la Huasteca Potosina. Tenemos Muchcarancash en Felipe Carrillo Puerto. Estas son una serie de lagunas que en realidad son cenotes sobrepasados de agua hermosos, que pueden ir a conocerlos sin necesidad del Tren Maya, por supuesto, pueden llegar de una manera más armónica con el ambiente y beneficiar de manera directa a las comunidades, pero son lugares hermosos, kársticos, que tienen que ver con las cuevas. Estos son igual que el sótano de las golondrinas, pero sobrepasado por agua porque el nivel del mar subió en los últimos 10,000 años. El sótano de Tomás Aquiagua en Zongolica, Veracruz, 330 metros de caída libre impresionantes. Tenemos las Islas Marietas, que ya vimos una imagen de ellas, aquí otra, en la Riviera de Nayarit. Río Secreto, que ya les presenté esta foto 3 veces, a mí me gusta mucho ese lugar. La cascada de Tamul en San Luis Potosí, esta cascada y ese color, siempre que vean el agua de ese color, tiene que ver con el karst, la roca caliza, y generalmente en esos sitios donde el agua es color turquesa hay cuevas, fauna de cuevas y todo esto que les he estado diciendo. Las lagunas de Montebello también son cenotes sobrepasados en las montañas chiapanecas. Esto que vemos aquí es la laguna de la Media Luna en San Luis Potosí, también tal vez seguro algunos de ustedes la han buceado. Tenemos más profundo del mundo en Tamaulipas, no solo hay cenotes en la península de Yucatán, 319 metros de profundidad, ha sido estudiado por la NASA, se han bajado robots en práctica de búsqueda de vida en otros planetas. Las pozas azules de Taxco Guerrero, les digo de Taxco Guerrero, fíjense esa coloración turquesa del agua, casi siempre está relacionada con un sistema kárstico. Las grutas de Tolantongo, que han cambiado mucho de la primera vez que fui ahora. Antes uno llegaba al medio del desierto y te metías a la cueva, ahora ya hay hoteles y todo. La cima de las Cotorras, que me ha tocado bajarla en Chiapas, un sótano hermoso, en Ocosocuautla, Chiapas. Las grutas de la Estrella en Tonatico, Estado de México, que son cuevas turísticas. Las pozas de Cuatro Ciénegas tienen que ver con un entorno kárstico en Coahuila. El Cañón del Sumidero, toda esa roca que ustedes ven ahí es roca caliza y es un entorno kárstico. Allí hay muchas cuevas. El Puente de Dios, que es hermoso, yo lo conocí hace más de 20 años y es una cosa increíble. El Pozo del Gavilán en Nuevo León, fíjense, no solamente en las zonas selváticas tenemos cuevas. Las cascadas de Agua Azul, otra vez ese color turquesa del agua hermoso. Las grutas de García en Nuevo León, que son muy impresionantes, el karst de Nuevo León. El Chiflón en Chiapas, Naica en Chihuahua, ya les hablé de ello, Bacalar. Bacalar realmente son varios cenotes sobrepasados de agua, así como las lagunas que les presenté hace rato. El Puente de Dios Santa Mazopo, la Cacahuamilpa, ya hablamos de ello. La Reserva de Siancán también es encuentro de las aguas que vienen de acuíferos kársticos y se encuentran con el Mar Caribe, pues tienen que ver con todo esto que les estoy diciendo. Los cenotes de Tulum, Yerbelagua en Oaxaca también, Miramar en Chiapas, Guaguas en San Luis Potosí, la laguna de Canlún, que es un lugar muy bonito ahí en Tulum, Zacactún, la cueva inundada más grande del mundo, el sumidero de Popoca, que ahora ya se puede visitar de una manera más sencilla, 80 metros de caída libre con una cascada atrás que es increíble, Huautla en Oaxaca. Esta Huautla es la cueva más profunda del hemisferio occidental, con 1,545 metros de profundidad. Hacemos Beljá y en Quintana Roo, el sótano del Barro, que es el sótano más profundo que tenemos en México, con 445 metros de profundidad. El Gran Arrecife Maya, que aunque ustedes no lo crean, tiene que ver con las cuevas y el karst de Quintana Roo,
el Caribe mexicano comienza en las cuevas, no directamente en el mar, comienza tierra adentro, así como este paisaje en Xcalac, las Tecampana en Guerrero, los Petenes en Campeche, Matacanes en Nuevo León, un cañón súper divertido, Puente del Tiempo, el Arco del Tiempo en Chiapas y la Poza Huella de Perro en Cuetzalan. Todos estos lugares que les mostré son entornos kársticos que hay en nuestro país. Seguramente ustedes ya visitaron algunos de ellos. Y bueno, pues ahí hay fauna, ahí hay vida poco conocida. Se puede hacer en muchos de ellos procedimientos de manejo de fauna no extractivos, pensando siempre en la conservación de estos sitios y el conocimiento de estos lugares, ya que son muy, muy frágiles, pero pues la invitación al día de hoy era un poco hablarles al respecto de estos entornos subterráneos y que les girara un poquito el cerebro pensando en qué podemos hacer para preservar nuestros entornos subterráneos, pues ahora sí que con el superpoder que tienen ustedes y todo su conocimiento. No necesariamente tiene que ser con fauna dentro de las cuevas, puede ser fauna alrededor de las cuevas, puede haber algunos modelos de aprovechamiento no extractivo en los alrededores de las cuevas, teniendo en cuenta que también son parte del entorno. Hay algunas humas que conozco en diferentes lugares, en San Luis Potosí hay una, en Quintana Roo ya cada vez hay más, hay pues reservas de protección voluntaria donde se pueden hacer recorridos ornitológicos, se pueden hacer bicheadas en la noche, se pueden hacer tours fotográficos, pues no sé, hay muchas ideas. La cosa es que nos movamos de nuestra zona de confort y que cuando lleguemos a un entorno diferente, pues podamos innovar, podamos tener éxito y podamos tener un gran beneficio. Por supuesto, no únicamente personal, el beneficio siempre debe buscarse de manera común, un beneficio común y pensando en las futuras generaciones. Esa es la manera en la que tenemos que pensar de hoy en adelante. Y ya para terminar, pues los cenotes de la península de Yucatán, que son lugares fascinantes y que ahí se pueden hacer muchas cosas, pero siempre con mucho respeto, con mucho cuidado y con la mentalidad siempre de conservar. Y una vez que conservemos, podemos tener beneficios económicos, estabilidad y muchas cosas más. Pero si rompemos y destruimos estas cuevas, pues no tenemos ni uno ni otro. Así que, pues ahora es su turno, chicos y chicas, de llevar luz a estos entornos subterráneos y hacer que las bellezas naturales que hay bajo nuestros pies en un lugar tan hermoso como lo es nuestro país sean conocidas, sean cuidadas y que al final podamos tener una historia de éxito como la del Proteus sanguinus, la del ON, donde ahora se protegen sus cuevas, se protege su agua, se protege la especie, la gente conoce estos lugares de una manera armónica con la naturaleza y los locales obtienen beneficios económicos. Ahí tenemos un ejemplo muy interesante y real de sustentabilidad y de sostenibilidad. Pues con esto termino. Tendremos un espacio breve para preguntas y respuestas y quedo a su disposición. Gracias. Muchas gracias, Velo. Excelente plática. Fue bastante ilustrativa. Y bueno, le voy a leer las preguntas que nos han llegado tanto en el chat como a la página de Facebook. Nos comenta aquí Vero Toris, ¿cuál es la manera más responsable de visitar alguna cueva? ¿A quienes podemos contactar y por lo menos tener certeza que nuestra visita no contribuirá al deterioro del lugar? ¿Existen grupos reconocidos o autorizados donde podamos contactar en algún momento a nivel nacional? Muchas gracias. Gracias por la pregunta, Vero. Qué buena pregunta. Hay una asociación mexicana que se llama la UMAE, UMAE, es la Unión Mexicana de Agrupaciones Espeleológicas. Esta agrupación tiene dentro de sus miembros a más de 20 grupos espeleológicos alrededor del país. Te puedes contactar con la UMAE para que en donde vivas pues te recomiende lugares para visitar que sean respetuosos con el medio ambiente y que sean sustentables. Se están haciendo también muchos proyectos de manera local en varios lugares del país, como Cuetzalan, como Hidalgo, como Veracruz, como Quintana Roo,
donde pues es importante tener ese olfato como turista, ¿no? Saber que que no nos den gato por liebre y que que nos reciban con una banderita verde de sustentabilidad y que nos demos cuenta que están realizando prácticas que no son correctas. Lugares como Xcaret, que han roto la roca para generar ríos subterráneos, que han cambiado la dinámica de las cuevas o que han roto estalagmitas para meter carritos y cosas así, pues por supuesto que no son sustentables y no son amigables con el entorno, con la cueva. Pero así como hay muchos otros, hay algunos ejidos donde tú te echas al cenote y ves al lado que está el baño que no tiene drenaje, que da directamente al cenote y que lo están contaminando. Ya hay algunos reglamentos, por ejemplo, en Quintana Roo está el reglamento de cuevas, cenotes y cavernas del municipio de Solidaridad, está el reglamento de Tulum, que está de cuevas, que está más enfocado al espeleobuceo, está un manual de buenas prácticas de amigos de Ciancán en Quintana Roo, y poco a poco se está regulando esta actividad. Hasta el momento no hay todavía algo ya amalgamado que digas, bueno, de aquí me baso para esto. Todavía hay que experimentar mucho en México, pero eso nos lleva a que por el momento pues todavía confiemos en nuestro olfato de que se estén haciendo las cosas bien o no, y si alguien no las está haciendo bien, pues reportarlos. Y si las están haciendo bien, pues también decírselos para animarles a que sigan haciéndolas de la manera correcta y que otras personas pues también sigan el ejemplo. Muchas gracias. Cintia Jiménez pregunta, ¿cueva y caverna es lo mismo? Esa es una buena pregunta también. Falta todavía ajustar algunas definiciones en el idioma español mexicano. Generalmente, cueva y caverna es lo mismo, son sinónimos. Generalmente, caverna llamamos como algo más grande o le decimos gruta, pero todavía falta aterrizar esas definiciones. Para los buzos de cuevas está muy claro. Una caverna es la zona que aún alcanza a llegar la luz y una cueva ya es la parte que no tiene luz. En espeleobuceo sí tienen muy bien definido eso. Sin embargo, en tierra firme todavía nos falta aterrizar de manera más homologada estos términos. Por el momento le puedo decir cueva, caverna a estos lugares y estarías. Excelente, muchas gracias. Y bueno, tanto Cintia Jiménez como Sandra César agradecen y lo felicitan por su plática. De igual forma, nosotros también agradecemos mucho su participación, agradecemos también esta excelente plática que, pues bueno, como lo hemos venido viendo durante estas pláticas, pues nos abren el panorama precisamente a esto que no está ni tan regulado ni tan explorado, que es el aprovechamiento no extractivo, y que bueno, gracias a este tipo de pláticas, pues bueno, podemos nosotros también llevar a cabo pues actividades mucho más regulares y como lo comentas, ¿no? Basarnos en pues ahí nuestro ojo para llegar a lugares más adecuados, menos, que generen un menor impacto, ¿no? Mil gracias. Pues Pues, muchas gracias. Gracias sí. por la invitación. Pues ya desafortunadamente me tengo que mover, pero estoy al pendiente. Tengo una página, un fanpage en Facebook que se llama Roberto Rojo. Ahí pongo pues mucha información, también algunos memes, hay que pasarla bien. Y si quieren, y si tienen alguna pregunta en cualquier momento, mándenme un mensajito y yo estaré pendiente para responder. A veces tardo un poco en contestar, pero trato de contestar siempre todos los mensajes. Muchísimas gracias, le agradecemos nuevamente, le reiteramos que bueno, la FES Cuautitlán es su casa y pues en breve le hago llegar a su correo electrónico la constancia pues de participación y pues bueno, reiterando nuevamente las gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias Iván Flores, a Bertriz que mandaron mensajitos ahorita, gracias a ustedes por la invitación y pues nos estamos viendo. Un abrazo. Muchas gracias, muchas gracias. Y pues bueno, estimados asistentes, con esto damos por terminado nuestro ciclo de conferencias sobre aprovechamiento no extractivo. En breve nos comunicaremos con ustedes, sobre todo con quienes hicieron el pago de la constancia, simplemente para revisar sus datos. Estas pláticas han sido grabadas y serán, bueno, ya les compartimos mediante un link de YouTube cada una de ellas y a la breve también serán puestos de manera pública para
todas aquellas personas que se perdieron de alguna plática o que desean abundar en ellas, pues puedan volverlas a escuchar. Entonces, pues bueno, sin más que decir, les agradecemos y nos vemos pronto en otro evento. ¿Sí? Entonces, les agradecemos mucho. Sí, claro, el canal de YouTube es Fauna Silvestre Fest Cuautitlán, me parece. Ahorita se los confirmo. Y de todos modos se los hicimos llegar a sus correos que nos dejaron en su inscripción, se los hicimos llegar vía correo electrónico. De igual forma, si no le llegaron, si nos pudiera mandar un mensajito, ya sea al correo electrónico o al WhatsApp que pueda encontrar en el póster, para nosotros hacérsela llegar directamente. ¿Sí? Entonces, pues bueno, nos estamos comunicando y les agradecemos nuevamente su asistencia. Nos vemos pronto, que pasen una buena noche. Hasta luego.